Pero además él tuvo dos noticias, una mala y una buena. La buena fue la distinción y la mala fue que días antes lo amenazaron. ¿Hubo más amenazas, Santiago? No, no hubo más amenazas, pero me llamó muchísimo la atención, Joaquín, esa alternancia entre la amenaza y el reconocimiento, como si entre esa invitación al silencio y esa celebración de la palabra, en ese arco se definiera un poco la Argentina en la que vivimos hoy, ¿no? Claro, porque fueron pocos días, ¿no? Las amenazas fueron el sábado y la celebración fue el miércoles. El miércoles, claro. Entonces me llamó la atención, ¿no? Digamos, esa... ¿Más amenazas? No. No, no hubo nuevas amenazas, no, nuevas amenazas no hubo. Fueron dos ese mismo día en ambos teléfonos de casa. Yo te diría con un barniz antisemita, muy obvio, faltaba que estuvieran dichas en latín, por lo precaria que era la enunciación y lo burdo de todo el planteo, pero yo creo que encubrían otra intención. De hecho, la entidad que en los mensajes se hacía cargo de las amenazas, Legionarios de Cristo, días más tarde, a través de su director, desmintió que tuviera nada que ver con esto. Me llamó el director de esta agrupación compungido, dolorido, adhiriendo por supuesto al repudio de estas manifestaciones, de manera que quedó, digamos así, en claro la oscuridad de la proveniencia de esta amenaza. Ya que te tengo acá, te voy a aprovechar para otras cosas también. Sin duda. Yo estaba viendo un poco, escuchaba recién a los dos dirigentes peronistas, escuchaba un poco lo que está pasando, este clima de crispación, y me parece que es el único clima que no preveíamos antes de las elecciones, ¿no? Preveíamos un clima o de un gobierno victorioso, que por lo tanto podía ejecutar sus políticas, o de un gobierno derrotado que convocaba a un diálogo para convivir de acá al 2011, como tiene que suceder. Pero este clima de crispación y de tensión me parece que no lo esperaba nadie. Pues es que yo no estoy muy seguro. Si nos atenemos a las declaraciones de Néstor Kirchner antes de las elecciones, a sus diagnósticos sobre el curso de los acontecimientos si el oficialismo perdía, a la terminología empleada por él desde que su esposa asumió la presidencia, yo te diría que Néstor Kirchner no abandonó jamás el pensamiento fuertemente maniqueo, fuertemente amenazante, apocalíptico, y lo que creo sí es que deseábamos todos que la derrota operara como un elemento de persuasión lógica, impulsando al sentido común. Pero en verdad solo reforzó esta idea de que los hechos solo existen en la medida en que son como yo los caracterizo. Hay una sentencia hermosa de John Locke que creo que vale la pena recordar aquí. Él decía irónicamente, si la realidad no coincide con mis palabras, peor para la realidad. Y esto es lo que está pasando en la Argentina. Ahora, Santiago, pero ¿cómo recibe la sociedad esta contradicción de un gobierno que ha perdido y que por lo tanto esa sociedad lo sancionó, pero que actúa como si hubiera ganado? Yo creo que la recibe como un diagnóstico final sobre los recursos cívicos, republicanos e institucionales del gobierno en curso. Es un diagnóstico que advierte la ciudadanía, que no es oída. La ciudadanía se da cuenta que el país está gobernado por gente que no es sensible a las indicaciones que recibe de la población a través de las elecciones y se resigna a que este gobierno alcance el año 2011. Con resignación y con algo que yo te diría, Joaquín, muy llamativo. Creo que es la primera vez en muchos años de historia argentina en que el desencanto con un gobierno va acompañado de una convicción generalizada y unánime de que no debe romperse el orden constitucional. Es como si la gente estuviera dispuesta a aceptar que la constitucionalidad está primero y las consecuencias del mal gobierno deberán ser tramitadas por el cauce institucional, por el cauce parlamentario, como el único camino posible para que a mediano plazo todo lo que hoy es negación de la realidad se convierta mañana en una posibilidad de transformarla. Bueno, esa es una muy buena noticia, ¿no? Yo creo que es excelente, claro. Es excelente. Ahora, decime, Santiago, ¿vos ves algún riesgo de la libertad en la Argentina? Sí, sí. Yo creo que la libertad está en riesgo
pero no en el sentimiento colectivo, sino en la conducción política de esta dirigencia minoritaria. Pero ¿dónde se inicia? ¿Dónde anida, yo diría, la célula inicial de este desprecio por la libertad? Si algo nos llamó la atención cuando Kirchner compuso su repertorio de gobierno, su equipo de gobierno, su ministerio, fue el silencio que impuso a sus ministros. Allí yo diría que tuvimos un primer indicio de que la palabra, entendida como materia de diálogo, estaba fuera de juego. Desde ese espacio interno del gobierno se fue expandiendo hacia afuera cada vez más la idea de que el diálogo no debía ser un instrumento de realización política. Y la última prueba del fracaso del diálogo la tuvimos en este encuentro simulado de conversaciones con la oposición después de las elecciones y antes con el campo. Es decir que el desprecio por la libertad de expresión estaba ya en la raíz del gobierno y se fue extendiendo con este doble carácter de subestimación del otro y una extraordinaria autosuficiencia en el discurso propio. Esto también me llamó mucho la atención. Un discurso, el oficialista, que se basta a sí mismo para diagnosticar la índole de la realidad y que no necesita cotejar ideas. Santiago, una cosa que a mí me llama la atención es que han pasado 6 años y durante mucho tiempo, en estos 6 años, la sociedad tuvo cierta paciencia, tolerancia y simpatía con Kirchner. Como vos bien decís, Kirchner fue siempre así. Es decir, hay una responsabilidad social además de una responsabilidad política, porque tal vez, digo yo, cuando la sociedad, a lo mejor pasa en todas las sociedades del mundo y no en la Argentina solamente, que es que cuando le va bien a una sociedad, bueno, se esconden todos los defectos. Los defectos aparecen cuando en los malos momentos. Pero esto me interesaría tu pensamiento, si hay una responsabilidad social además de la responsabilidad La hay. Yo creo que cuando Néstor Kirchner asume la presidencia de la Nación, le restituye al Poder Ejecutivo una vitalidad que no tenía y que había ido perdiendo en la gestión de Fernando de la Rúa. Creo que esta revitalización del Poder Ejecutivo fue algo que resultó muy complaciente para la sociedad, porque el nuestro es un régimen presidencialista y Kirchner aparecía potenciando el protagonismo del presidente de la nación. Si a eso se une el hecho de que operó él de tal manera que en un principio propuso un pensamiento transversal, es decir, una convocatoria multitudinaria a todos los sectores de la nación, bueno, parecía que 2 factores fundamentales convergían para el fortalecimiento de la democracia: autoridad en el ejercicio de la primera magistratura y espíritu pluralista en la construcción del diálogo con las fuerzas representativas del país. Poco a poco fuimos viendo que ese protagonismo se transformaba en autismo, en autosuficiencia, y que la convocatoria a las fuerzas transversales después tendía fatalmente a un abroquelamiento en el peronismo tradicional, en una tendencia al acercamiento al sindicalismo más ortodoxo y en un abandono de los ideales de convivencia por los ideales de supervivencia. Esto creo yo que fue algo que terminó de decepcionar a la sociedad, porque no alcanzaba ya con el desarrollo económico aparente que tenía la Argentina. Y digo aparente porque la Argentina recibió recursos, pero no los instrumentó. No, claro. Y esto fue es la mejor manera de perder el tiempo, ¿no? Eso es. Mira, acá empleas un concepto interesantísimo desde un punto de vista filosófico. La Argentina es un país destemporalizado. Hemos perdido actualidad, hemos perdido inscripción en las demandas y desafíos del presente y estamos, yo diría, acantonados en una concepción repetitiva del tiempo. Claro, todo se repite. Sí, hay una monotonía extraordinaria. A pesar de que todos los días aparece una novedad. Sí. Pero solo parece. Claro, pero es la novedad de la superficie, la estructura está inamovible. Yo diría que no debemos dejarnos engañar por algo que yo lo caracterizaría así. Debemos distinguir entre la actualidad y el presente. La actualidad es aluvión de novedades. El presente es la orientación estructural que tiene un país. Tenemos un presente
rígidamente construido y una actualidad configurada por fuegos de artificios. Gracias, Santiago. Gracias a vos. Siempre es un placer conversar con Santiago Kovadolov, que además a partir de la semana pasada ya es un poquito más que cualquiera de nosotros porque es personalidad destacada de la ciudad.